a los estudiantes que están acá en el auditorio de Providencia, pero también quiero agradecer la presencia de todos los estudiantes, profesores e invitados que están conectados por videoconferencia. Tuvimos la oportunidad hace unos minutos de ver la conexión en Viña, bastante completa la sala y en otras sedes. Y bueno, vamos a continuar. Esta es la segunda sesión que nosotros hacemos de profesores invitados al ramo de Fundamentos Sociales de la Psicología. Para los que no están familiarizados con este sistema, en psicología nosotros estamos instalando el hábito de invitar profesores y luego sus conversaciones con los estudiantes y sus presentaciones son discutidas en el marco del programa de estudio de la asignatura correspondiente. Ya tuvimos la presencia del rector hace un par de semanas que habló de movilidad social y hoy tenemos el agrado de invitar a la señora Paulina Dittborn, que es la prorectora de la universidad, quien va a hacer una charla relacionando la psicología, los temas sociales y los temas antropológicos con la educación. Y la próxima charla va a estar a cargo de la señora vicerrectora académica, que va a hablar de Estado, individuo y política. Y bueno, no queda otra cosa que darle la bienvenida a la señora Paulina para que comience la charla. Muchas gracias a todos. Sí, mucho mejor. Hola, muy buenos días a todos y a los que estaban allá en otras partes también. Un gusto acceder a esta invitación del profesor Hernández de Olegario a conversar con ustedes en esta oportunidad en una clase en la asignatura de Fundamentos Sociales de la Psicología. Cuando me pidió Olegario hacer una clase en el ámbito de esta asignatura, por supuesto le pedí yo el programa. ¿Qué es lo que ustedes típicamente ven en esta asignatura? Y vi que había varios temas fundamentalmente en el área de la sociología. Con Olegario habíamos conversado que yo enfocara psicología y educación, pero al leer el programa yo me amplié un poco voluntariamente y me fui hacia el lado de la psicología y la cultura y psicología y educación formal mejor, para que quede más didáctico de esa manera a mi juicio. Ya lo verán ustedes por qué. Entonces me puse a reflexionar sobre cómo enfocar en una sola clase un tema tan amplio en una asignatura que ya ustedes llevan varios meses, digamos, trabajando. Por lo tanto, yo tuve que irme a mis orígenes en la palabra fundamento. Yo, mi formación primera es en el área de la antropología. Y un antropólogo, cuando uno le hablan del fundamento, uno va a lo fundamental en antropología, que serían las bases, serían los cimientos, el concepto de lo primario, en lo que yo entiendo por lo que es importante en el área social para la psiquis, o sea, para lo que ustedes estudian de la psicología. Ese es el concepto que yo hice en mi mente para ordenar lo que les voy a contar, que es la manera como yo veo más apropiada para estudiantes de primer año y de psicología, que se hagan una idea de cómo las personas se nos influye o estamos predispuestas o tenemos una serie de rasgos en el área de lo social. Para ver un poco y ustedes puedan así reflexionar posteriormente en lo que es un poco la norma y lo que es un poco lo que sale fuera de la norma, que siempre es una manera didáctica de comprender el comportamiento humano y por lo tanto el funcionamiento de la psiquis. En el programa que me facilitó el profesor Hernández, yo vi que había un objetivo que decía objetivo específico número 2. Decía describir los elementos fundamentales contextuales del comportamiento humano y social. Y aquí, sin querer meterme en el diseño de este curso, yo había puesto el comportamiento individual y social.
siendo el comportamiento individual muy importante en el área de la psicología y lo social que lo afecta enormemente para mejor comprensión de lo que va a ser esta clase. Entonces yo finalmente titulé mi clase Psicología y Cultura, Psicología y Educación, por ser esto los conceptos más importantes que me parecía de lo que me habían pedido. Y por ello voy a ir a los orígenes de la disciplina de la antropología, que creo que es donde mejor se explican ciertos conceptos base de los términos sociales del género humano, y podemos de ahí en adelante empezar a pensar en cómo se afecta esta manera de ser humano en el área social y en la psiquis. Y las diferencias culturales, cómo nos afectan a todos, y en la historia de la humanidad también, a las personas, cómo las creencias afectan nuestro comportamiento y cómo ello se puede observar. Y la gran desafío del siglo XXI, el más grande que ha tenido probablemente la humanidad en su historia, que es en el área de la educación, el vivir juntos, que es un tema que preocupa enormemente en todos los programas educacionales, fundamentalmente en Europa. Si bien también en Norteamérica ha pasado a ser un tema muy importante por lo que significa el vivir juntos entre diferentes grupos culturales en un país que ha permitido la convivencia de diversos grupos. En Europa, en cambio, que es donde más se da esta problemática, ellos la han planteado en sus programas de estudio a lo largo de toda Europa como uno de los grandes objetivos de la educación básica y media, el poder convivir. Ya sabemos que durante el siglo XX Europa tuvo grandes guerras y obviamente este es uno de los puntos antropológicamente el mayor desafío de la humanidad, poder vivir juntos. La antropología, que soy súper por la madre de los programas que me facilitaron, que ustedes tendrán un curso completo de antropología más adelante, pero en esta oportunidad, como tenemos solamente una hora y media, vamos a hablar de lo que es esencial en el área de lo social y de la psiquis, y de cómo en antropología podemos ver si afecta, cómo nos enseña didácticamente la antropología de cómo funcionan las personas en el ámbito de su actividad social. Decimos en la antropología formalmente que es el estudio de la especie humana, del género humano. Y existe una subdivisión en la antropología, que es la antropología física y la antropología cultural o social. Depende de los lugares en el mundo donde se estudia antropología, estos dos temas van a tener un mayor peso relativo. La antropología física se ocupa enormemente de nuestros antepasados, digamos, está ligada a la arqueología. Y hay países, fundamentalmente en Europa y Francia, donde la arqueología está muy ligada al arte, está ligada a los estudios del arte. Por lo tanto, tiene fronteras difusas la antropología física y la antropología cultural mucho menos. Pero en el mundo actual, donde ya nos conocemos todos, en el mundo de hoy, donde existen las comunicaciones, con la vertiginosa velocidad que conocemos hoy, hay muy pocas sociedades humanas de las cuales se conoce poco. Y la antropología nace en el siglo XVIII por un interés de los conquistadores, fundamentalmente en Gran Bretaña, donde surge la curiosidad de conocer el comportamiento, las estructuras sociales de parentesco, las maneras de subsistir en localidades muy alejadas de lo que era Gran Bretaña, pero que eran parte del Imperio Británico. Y este conocimiento del otro es siempre que tiene motivos nobles y motivos menos nobles. Y en la antropología pasa lo mismo. Hubo motivos nobles y menos nobles, por los cuales existe esta gran curiosidad de saber cómo se organizaban los grupos humanos en diferentes partes del mundo. Y eso es lo que conocimos tradicionalmente como la antropología cultural. Después, con el tiempo, la antropología cultural se ha diversificado hacia una antropología social, que se acerca mucho más a lo que hoy conocemos como sociología. Sin embargo, la gran distinción entre el interés de un sociólogo y de un antropólogo por un grupo será siempre que el antropólogo va a ir a buscar a la fuente de un comportamiento cualitativo,
de la expresión y de los hechos en la conducta de las personas, ahí donde el sociólogo está mucho mejor en su salsa en los números. La sociología es una antropología, digamos, del siglo XX-XXI, interesada en todo lo que son los datos de las personas, las fuentes, los censos, las estadísticas. La antropología tiene una mirada más cualitativa y la sociología una mirada mucho más cuantitativa, y con las dos podemos conocer mucho mejor cómo somos, cómo actuamos y cómo funcionamos. En la antropología estamos siempre buscando la visión del mundo y las costumbres de los grupos humanos. Hoy en día los antropólogos jóvenes están, por ejemplo, analizando todas estas tribus urbanas, las competencias en distintos lugares de las ciudades, las formas de vestirse, las creencias de estos grupos urbanos novedosos que existen en todas partes del mundo. Entonces hay una versión moderna, pero que está buscando también siempre lo que señalaba antes, lo cualitativo de aquello, no tanto los números. Cuántos son, no interesa tanto al antropólogo como qué piensan, cómo ven el mundo, cuál es su visión, cómo es su lenguaje, en qué se interesan, cómo subsisten, en qué creen y cómo se comportan. Y tanto con los estudios de la antropología como de la sociología, nosotros observamos hoy, y ya con la psicología más aún, las diferencias enormes que existen entre cada persona. Cada uno de nosotros somos tan diferentes que yo he observado que esa es una... cuando yo era joven, de la edad de ustedes, me costaba mucho comprender esta aseveración que hacían mis profesores también, de que éramos todos tan diferentes. Yo tenía una sincera inclinación por pensar que éramos todos iguales, que pensábamos igual, que creíamos las mismas cosas, que teníamos los mismos intereses. Yo soy de una generación de los años 70 donde fue muy fuerte las creencias que tuvimos un par de generaciones en esa época sobre temas sociales, ideológicos y una serie de asuntos. Pero sea como fuere, hoy día que tengo más o menos 40 años más que esos, me doy cuenta cómo hay algo también físico y yo creo que muy arraigado en la psiquis, y es que uno en la juventud y a la edad que tienen ustedes realmente empatiza, parece que operan mejor esas neuronas espejo, o no sé cómo será el mecanismo, pero lo interesante es que todavía está por descubrirse, y es que uno sinceramente a la edad de ustedes cree que es mucho más igual a los otros de su grupo. Hay todo, yo creo que es un proceso de desarrollo mental que ahí afecta enormemente, y que a la edad mía ya uno ve todo lo contrario, las grandes diferencias entre las personas, las grandes lejanías que tenemos todos, y lo que cuesta entonces vivir en paz, porque realmente el nivel de creencias son totalmente lejanos entre una y otra persona, así como lo son entre estos grupos que me refería antes, estos grupos urbanos o no urbanos, donde quiera que estén, en distintos países, cómo somos de distintos en nuestro lenguaje, cómo somos de distintos en nuestras edades, cómo somos de distintos y cómo nos forma y nos hace en nuestra manera de moldear nuestro pensamiento, nuestra carrera, la carrera que elegimos. A mí que me toca interactuar tanto con distintas personas en distintas profesiones por el mismo trabajo que en la universidad, es totalmente distinto hablar con los arquitectos, que hablar con los diseñadores, que hablar con los doctores, que hablar con las enfermeras y con los psicólogos. Por lo tanto, a nosotros en la vida nos vamos marcando, nos vamos haciendo nosotros mismos a través de las elecciones que hacemos, de las actividades que tomamos, y en ese sentido la antropología también da cuenta de estos subgrupos. Les puede pasar a ustedes más adelante también de ver cómo cada empresa es un submundo. A mí me tocó en una época ser consultora de empresa, tenía que ver relaciones, temas de recursos humanos en las empresas, era mi trabajo, y bastaba entrar a un lugar, empresas de ingeniería, empresas de minería, empresas que uno diría que más o menos la actividad va a ser muy similar. Uno cree que en esos grupos humanos también se va a expresar una cosa muy idéntica por la actividad que hacen, y todo lo contrario. Cada lugar tiene